En todas las páginas de la historia sagrada, donde se registra la relación de Dios con su pueblo escogido, se encuentran huellas vivas del gran yo soy. ¿Qué podemos aprender del carácter hermoso de Dios en su relación con su pueblo durante el desierto, de acuerdo con los primeros capítulos del libro del Deuteronomio? Bienvenido a la lección número 2 de la Escuela Sabática. Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a este nuevo comentario de la lección de la Escuela Sabática, que en esta presente ocasión nos regala la preciosa oportunidad de indagar en las Sagradas Escrituras acerca de la relación de Dios para con su pueblo escogido durante el desierto, según ésta se registra en los primeros capítulos de Deuteronomio, para que podamos entender un poco más de este precioso carácter divino que es el carácter del Dios de la Biblia. Un Dios realmente amoroso que manifiesta su amor para con nosotros, para atraernos, produciendo este poder subyugador en el corazón que se rinde de esta manera delante de Él, en agradecido reconocimiento del amor eterno de nuestro Padre Celestial para con cada uno de nosotros. De esta manera, queremos entonces, antes de orar, sencillamente recordar que este repaso que estará en el canal de YouTube durante toda la semana tiene su respectivo comentario en vivo el día sábado a las 8 de la mañana, hora de Venezuela, para que si usted tiene alguna inquietud o pregunta, pueda comunicarse totalmente en vivo con nosotros y en el nombre del Señor intentaremos darle respuesta el sábado a las 8 de la mañana, hora de Venezuela, en nuestro repaso totalmente en vivo. Están todos invitados. Ahora sí, vamos entonces a orar y nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor en la dirección del Espíritu de Dios. Oramos juntos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso y eterno Señor, en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador, queremos pedirte, Señor, en esta hora, en santa audiencia delante de ti, escondidos nosotros en los méritos de Cristo, Señor, que eleves nuestras mentes y corazones y por medio de la influencia de tu Santo Espíritu puedas guiarnos al conocimiento de toda verdad. Y que tu Espíritu Santo, Señor, mientras contemplamos la verdad que es en Jesús, pueda, Señor, transformarnos de gloria en gloria a la semejanza de aquel Cristo que contemplamos en tu palabra. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, quiero invitarles en primer lugar a que ustedes puedan acompañarme al libro de Éxodo, capítulo número 32, y vamos a leer específicamente el versículo número 9 en adelante. ¿Por qué razón vamos a leer estos versículos del Éxodo? Porque cuando encontramos el preámbulo, los primeros capítulos del libro del Deuteronomio, encontramos una figura realmente majestuosa. Es la figura histórica
imposible de decir lo contrario. Imposible decir que este Moisés fue un personaje ficticio inventado por escritores posteriores. Es imposible que un personaje con la fuerza que emerge desde el texto, como lo es el caso de Moisés, sea un personaje inventado por escritores posteriores. Esto es una presencia impresionantemente majestuosa, autoritativa, una presencia que el mismo texto nos revela como a veces ejemplar, a veces vulnerable, a veces caída, pero sublimemente relacionada con el Dios eterno. La presencia de Moisés en el libro del Deuteronomio y en toda la Torá es una presencia majestuosa, un protagonismo, un servicio, como lo diría el libro de Hebreos. Fue fiel a todo lo que Dios le demandaba como mayordomo de la casa del Señor. Realmente este Moisés, como lo dice la Biblia, un personaje el más manso de los hombres de la tierra, quien hablaba cara a cara con Dios, sencillamente era un patrón, era un tipo, era un símbolo de lo que habría de venir, de la maravillosa venida y ministerio de Cristo, quien fue manso y humilde de corazón. Y eso es exactamente lo que nos dice la Biblia. Y vamos a mirarlo más adelante. Leamos entonces Éxodo capítulo número 32, versículos 9 en adelante, y luego el mismo capítulo 32 desde el versículo 31 en adelante. Leamos juntos. La palabra del Señor dice así: Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Nota por favor la oportunidad que Dios le presenta a Moisés. El mismo Dios que lo sacó de Egipto con mano poderosa, portentos y señales y prodigios, el mismo Dios que lo llamó a él, el mismo Dios gracias a quien Moisés ha vivido lo que ha vivido, el Dios del pueblo de Israel, le dice a Moisés: déjame que yo los consuma a ellos en mi ira, y voy a hacer de ti una nación grande. Nota lo que Dios le está diciendo al patriarca Moisés. De acuerdo con Génesis, capítulo número 12, versículos 1 al 3, una nación grande era lo que Dios le había prometido a Abraham cuando los sacó de Ur de los Caldeos, diciéndole: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, engrandeceré tu nombre. Bueno, la misma promesa fundacional de toda la revelación bíblica en relación de Dios con un pueblo escogido, esta misma elección Dios ahora se la está ofreciendo a Moisés, para que Moisés sea el fundador de un pueblo grande, cual Abraham lo era de este pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que Moisés hace ante semejante oportunidad, ante esta oferta que Dios le está haciendo? Moisés podría haber dicho: la tomo, yo seré el padre de una gran nación. Esta nación es muy difícil de sobrellevar. Ahora sí, tengo la oportunidad, destrúyelos y constitúyeme a mí en el padre de una nueva nación. Pero ¿saben qué? Moisés en este momento, como en el momento que narra el versículo 31 en adelante, Moisés se va a constituir en un tipo de Cristo.
Como lo declara, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles capítulo número 3. Vamos a leerlo brevemente y regresamos al Éxodo número 32. En Hechos de los Apóstoles capítulo número 3, la palabra del Señor interpreta la vida y obra de Moisés en términos de lo que había de venir, en términos de Cristo, quien Moisés sencillamente representaba. Mira lo que nos dice Hechos, el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3, y vamos a leer desde el versículo número 20 en adelante. Hablando de Jesucristo, dice el texto: y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Versículo número 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Así que de acuerdo con la interpretación que hace Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3, Moisés es un tipo de Cristo, quien había sido anunciado en aquella ocasión de Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, donde Moisés promete la venida de un profeta como él, a quien Israel debía oír. Y este profeta que Moisés promete es Cristo mismo, según lo interpreta Hechos de los Apóstoles capítulo número 3. Así que bíblicamente, no solamente por el capítulo número 3 de Hechos, sino por el capítulo número 3 de Hebreos, donde se nos dice que Moisés fue fiel a toda su casa como mayordomo, pero Cristo como creador de la casa, la cual somos nosotros si permanecemos firmes en la esperanza que se nos ha entregado. En estos dos capítulos, Hechos 3 y Hebreos capítulo número 3, Moisés y Cristo se presentan como un tipo, Moisés, de Cristo, antitipo que había de venir. Entonces, lo que vemos en Éxodo capítulo número 32 será una ocasión en donde Moisés funge como un tipo de lo que Cristo sería para nosotros. Veamos lo que Moisés le dice a Dios en ese momento cuando Dios le dio la oportunidad de fundar una nación venida de Él mismo. Mira lo que dice. Éxodo capítulo número 32, versículo número 11. Mira lo que le responde Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Versículo número 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¡Qué maravilloso! Nota lo que Moisés dice en esta ocasión. Moisés no dice: Señor, mira, este pueblo tiene la intención de servirte. Señor, mira, este pueblo no se ha portado tan mal después de todo. Señor, mira, este pueblo tiene la intención de llegar a ser bueno. Señor, este pueblo ha jurado y ha dado votos de que va a obedecerte. No. Moisés le dice: Señor, mira, este pueblo lo sacaste tú de Egipto. Y no solamente lo sacaste, sino que si no los introduces en la tierra y los matas, los destruyes en el desierto, Señor, tu gloria, tu nombre será
vilipendiado. Tu nombre será tomado por los egipcios como burla. Se burlarán de tu nombre diciendo que no los pudiste introducir en la tierra, no pudiste cumplir tu promesa. Y dirán que como no podías cumplir tu promesa, tú, Señor, los destruiste aquí en el desierto. Moisés pone su mirada en ocasión de su intercesión en la gloria del nombre de Jehová, el Dios eterno. La gloria de Dios es lo que importaba para Moisés. Pero no solamente eso. Moisés dice, Señor, mira, acuérdate que tú juraste a Abraham, a Isaac y a Jacob, tus siervos. Tú juraste, tú les diste tu palabra y lo hiciste por ti mismo. Entonces, lo que Moisés hace es mostrarnos las dos cosas que son más fieles de todo el universo. Número 1, la gloria del carácter del Dios eterno. Dios ha comprometido su propio carácter, el honor de su trono lo ha comprometido en el gran conflicto de los siglos. Y este honor de su trono, de su carácter, Dios lo ha comprometido en la perfección del carácter de su pueblo. Esto quiere decir que lo que ocurra con su pueblo tiene estrecha relación con el carácter que Dios muestre de sí mismo delante de todo el universo. Lo que Dios sea capaz de hacer con su pueblo mostrará su carácter en el desenlace del conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás. Y así lo enseña la Biblia, claramente. Ahora mira esto. Lo segundo que Moisés nos muestra es que no hay nada más fiel, juntamente con el carácter glorioso de Dios, que la bendita palabra de Dios que se nos promete. La palabra de Dios es tan fiel que una vez dada puede ser tomada como un hecho histórico. Así su palabra sea una promesa dada para ser cumplida en el futuro. El pueblo de Dios puede vivir de esa palabra, puede tomar esa palabra y actuar como si ya la promesa hubiese ocurrido. Porque cuando sale la palabra del Creador de sus labios, la palabra va acompañada con el mismo poder mediante el cual la promesa puede cumplirse y el mandamiento puede ser obedecido. Dios, al dar su palabra, comunica su misma vida, su propio carácter, el honor de su trono y ha empeñado su palabra al prometer sus promesas para su pueblo. Al prometer, al ofrecer su eterno pacto, Dios ha empeñado el honor de su trono en el cumplimiento de su palabra. Y esto es maravilloso. Ahora miremos lo que esto significa de acuerdo con Éxodo capítulo 32, versículo 31 en adelante, para que nosotros unamos estos dos pasajes y veamos lo que esto significa como ejemplo, como un tipo de Cristo. Mira lo que dice acá en el versículo 31 en adelante. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Esto es después de que Moisés baja, desciende del monte y ve realmente el pecado que había ocurrido. Lo que Moisés dice antes, lo dijo cuando no había todavía visto la magnitud del pecado del pueblo. Lo que dice en el versículo 9 en adelante es cuando viene descendiendo con Josué del monte, pero luego que ve el espectáculo aberrante del pecado de Israel, ahora vuelve a interceder y le dice Moisés a Dios lo siguiente. Dice así: Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué es, queridos hermanos, lo que Moisés le está diciendo a Dios? Moisés le está diciendo a Dios: Mira, Señor,
Existe un libro que tú tienes delante de ti y que se ha escrito como el libro de la vida. Allí en donde reposan los nombres que no serán echados en el lago de fuego y azufre, donde se efectúa y verifica la muerte eterna de la cual no hay nunca resurrección. Allí, Señor, en el libro de la vida, borra mi nombre si no tienes a bien perdonar a este pueblo. Borra mi nombre y que sufra yo la muerte eterna, pero no borres el nombre de tu pueblo del libro de la vida. Que sufra yo la muerte eterna, pero no ellos. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Qué ejemplo tan glorioso de liderazgo de un siervo de Dios que prefiere la muerte eterna antes que la desgracia de su pueblo, del pueblo que dirige! ¿Qué podemos aprender de esto en relación con Cristo? Mira, precisamente para eso Cristo viene a la tierra. Precisamente para eso Cristo es el sustituto y garante de la humanidad entera. Antes de la fundación del mundo, antes que fuesen echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se unieron en un solemne compromiso de que Cristo sería el sustituto y garante de la especie humana si ésta era caída por causa del engaño de Satanás. Y cuando Cristo viene a la tierra, Jesucristo viene con dos propósitos superiores a cualquier otro. Número uno, Jesucristo viene a mostrar la gloria del carácter de Dios. Juan capítulo número 1, versículo número 18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es la interpretación histórica, concreta, real, visible, tangible del carácter de Dios. Por eso dice el versículo número 14 de Juan capítulo 1, que el Verbo, la palabra de Dios, Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su morada, su tabernáculo, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cristo vino para mostrar la gloria de Dios, y cuando llegamos a Juan capítulo 17, Jesucristo dice: he acabado la obra que me diste, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. ¿Qué quiere decir eso? Cristo vino para mostrar que Dios es fiel. Vino para enseñarnos el verdadero carácter de Dios. Vino para mostrarnos que la palabra que ha salido de sus labios, Él hará lo que sea. Si es necesario, se encarna, dejando de lado sus atributos divinos y sometiéndolos voluntariamente al Padre, viniendo a nacer como un desvalido e indefenso niño en Belén, arrostrando los peligros a costa del peligro de vida eterna, a costa del peligro de perder su vida eterna. Viene a este mundo dejando sus atributos divinos de lado y sometiéndolos al Padre y vaciándose a sí mismo para mostrar que Dios prefiere la muerte que la eternidad sin sus criaturas, aquellas a las que Él garantizó la vida poniendo a Cristo como sustituto y garante. Él es suficientemente amoroso y abnegado como para sacrificarse a sí mismo y que el mal y el dolor lo toque a Él también. Él también sufre para que su pueblo viva. Esto es una cosa maravillosa. Cristo vino a mostrar el carácter de Dios. Y Cristo vino a mostrarnos esto por medio de una demostración insuperable. ¿Cuál es esta demostración? El día que Cristo muere en la cruz, Jesucristo moría sin que la esperanza le presentara su salida del sepulcro al tercer día. Jesucristo muere confiando como hombre en el carácter de su Padre que había conocido
antes y de cuya evidencia tenía su historia terrenal. Cristo muere creyendo que el pecado era tan horrendo que podía significar su eterna separación con el Padre para que yaciera en la muerte para siempre. Cristo muere temiendo que su muerte sea eterna. Cristo muere asumiendo la muerte eterna sin saber que va a resucitar por su divino poder, sino confiando y entregando su espíritu en las manos de aquel Dios y Padre a quien había aprendido a servir y amar durante sus años terrenales. Cuando Cristo muere en la cruz, Cristo está asumiendo la muerte eterna. Cristo le está diciendo al Padre: ráeme del libro de la vida para que estos no sufran la muerte eterna. ¿Se da cuenta, querido hermano? Cristo ya sufrió la muerte eterna por usted. Cristo no va a volver a ser sacrificado. Cristo ya murió la segunda muerte para que ningún ser humano sobre la tierra tenga que sufrirla, a menos que rechace la dádiva que ya Dios le dio, al menos que rechace la dádiva que ya es suya en Cristo, a menos que el ser humano rechace esa muerte en su lugar y tenga por inmunda y común la sangre del pacto eterno en la cual ha sido ya santificado. A menos que eso suceda, el ser humano no necesita morir la segunda muerte, porque Cristo ya la murió en su lugar. Por eso no hay condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús. No hay condenación porque Cristo ya murió en su lugar. Y esto nos enseña el amor de Dios, que en Moisés era representado como un tipo de Cristo que muestra el amor de Dios. ¿Para qué? Para que este amor produzca un poder subyugador en el alma y el corazón se someta voluntariamente en agradecido reconocimiento de este maravilloso amor de Dios que nos atrae y nos transforma. Ahora bien, nota esto. Esto que hemos dicho de Moisés como un tipo de Cristo nos muestra algo también importantísimo en relación con la palabra de Dios. Y es que entendiendo la función de la palabra de Dios en el conflicto de los siglos es la mejor forma de comprender la ocasión de Cades Barnea. ¿Qué es lo que ocurre en Cades Barnea? Mira esto. Vamos a leer, por favor, el libro de Deuteronomio, capítulo número 1. Y vamos a leer un versículo que nos muestra algo maravilloso. Deuteronomio, capítulo número 1. Y vamos a mirar lo que nos dice en relación con la manera en la cual Dios guiaba a su pueblo durante el desierto. Mira esto. Vamos a leer el versículo número 31. Deuteronomio, capítulo número 1, versículo 31. Mira lo que dice. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, atención, como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. ¿Qué ocasión de la Torá, qué ocasión de la ley está recordando este episodio? Porque recuerden que Deuteronomio es la segunda ley, es la repetición de la Torá. ¿Qué ocasión nos está recordando este episodio, este recuento de la ley de la Torá? Mira, por ejemplo, el episodio se encuentra en Números capítulo número 10. Números capítulo número 10 y vamos a leer, por favor, desde el versículo número 33 en adelante. Mira lo que dice Números acerca de la función de la guía de Dios en nube y en fuego delante del pueblo. Mira lo que dice.
Versículo número 33 de Números capítulo 10. Dice así: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Usted se da cuenta lo que esto significa. Dios está diciendo: mira, Israel, yo te llevaba por el desierto como un padre toma la mano de su niño y lo lleva a caminar. Y por si fuera poco, Números 10:33 nos dice que Dios se adelantaba camino de 3 días para buscarle al pueblo lugar para reposar, descanso. La misma palabra descanso que el Señor le promete en Éxodo 33, mi presencia irá contigo y te dará descanso. La misma palabra. Entonces, Dios se adelantaba 3 días, guiaba en nube y en fuego, dependiendo de día o de noche, guiaba al pueblo camino de 3 días para reconocerles el camino y hallarles lugar de descanso y decirle al pueblo: por este camino andarás y por acá pisará la planta de tu pie. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Pero en Cades Barnea, el pueblo decide decirle a Dios lo siguiente. Vamos a seguir la metáfora del padre que se utiliza en Deuteronomio 1:31. Vamos a seguir la metáfora del padre que lleva de la mano a su niño. Dios entonces toma a Israel, su hijo, su primogénito, y lo lleva por la mano a las fronteras de Canaán. Y le dice el padre a su hijo: hijo, yo he reconocido la tierra. Es una tierra buena para ti. Yo te la he dado ya en posesión. Si tan solo confías y crees, yo pelearé vuestras batallas. Porque eso es exactamente lo que dice el versículo 30. Léelo conmigo. Mira esto. Versículo 30 de Deuteronomio capítulo 1. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Y vamos a volver a este versículo en unos minutos. Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. En pocas palabras, el padre le dice a su hijo: hijo, ¿recuerdas lo que hice a Faraón? ¿Recuerdas, hijo, lo que hice a Egipto? ¿Recuerdas cada una de mis plagas para amonestar a aquel tirano Faraón que no dejaba salir, que no te dejaba salir de Egipto, a ti que eres mi primogénito? Mira, hijo, yo he reconocido la tierra y es buena en gran manera. Y ahora yo voy a dártela si sencillamente me crees y haces lo que te digo. Pero el pueblo quita la mano de Dios como su padre y le dice: no, quizá tú no sabes lo que dices. Déjame enviar hombres míos que vean y reconozcan la tierra para ver si en realidad es buena. Déjame primero ir y anticiparme, porque no creo suficientemente lo que tú me estás diciendo. No creo en tu dirección, en tu anticipación y en tu guía. Déjame enviar espías y que me reconozcan la tierra y que vengan y me digan lo que sus propios ojos ven. No sea que tú, que te anticipaste, que por lo menos 3 días de camino te anticipaste y viste la tierra, estés equivocado. Entonces el niño le quita la mano a su padre y escucha ahora el testimonio de los espías. Y llegan los espías y le dicen: mira, la tierra en realidad es buena, pero te voy a decir una cosa. Allá hay gigantes, hay murallas enormes, son inexpugnables. Yo creo que tú no vas a poder. Es más, delante de ellos, que son tan grandes y fuertes, ustedes lo que parecen son escorpiones. Así que yo mejor les digo, estos son los 10 espías, mejor, según nosotros, según nuestra opinión, según nuestro criterio, mejor desespérense, entréguense al desespero total, porque creo que Jehová nos trajo acá para matarnos y entregarnos en manos de esos pueblos. Y el pueblo que le quitó la mano de la guía a su padre, mirando al padre, le dice: creemos más en lo que estos de nosotros nos han dicho que en lo que tú, que nos has guiado hasta aquí, nos has dicho acerca de esa tierra.
preferimos el testimonio de nuestros sentidos que tu propia palabra. Y queridos hermanos, permítanme decirles algo. El conflicto de los siglos que inició en el reino celestial cuando Satanás propuso que el criterio propio, su propia sabiduría, era mejor para dirigir la existencia que someterse a la palabra del Creador, se vuelve a verificar aquí en Cades Barnea. En Cades Barnea el pueblo prefiere el testimonio de sus propios sentidos, la interpretación mental razonable de su realidad conforme a su propio criterio, que creer en la palabra del Dios eterno. En Cades Barnea el pueblo prefiere a sí mismo, se prefiere así el testimonio de sus sentidos que la palabra segura del Dios eterno. ¿Y qué es lo que aprendemos acerca de esto? ¿Qué es lo que aprendemos acerca de esto? Voy a leer una cita que se encuentra en el libro Conflicto de los Siglos, capítulo número 40, titulado El tiempo de angustia, para que nosotros veamos la implicación de preferir nuestros sentidos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que será el desenlace final de la gran controversia en relación con el pueblo de Dios y la manera en la cual el pueblo le cree o no le cree a Dios? ¿Qué es lo que nos enseña el conflicto de los siglos acerca del protagonismo de la palabra de Dios en relación con el desenlace del conflicto? Mira lo que nos dice, por favor, el conflicto de los siglos, capítulo número 40, en su página 609, de acuerdo a la aplicación. Miren lo que dice este texto. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced, es decir, gracias al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. Y ahora mira la pregunta que ella hace. Mira la pregunta que hace la mensajera del Señor. Atención. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Mira esto. Cuando tus sentidos te digan que el hambre es tan peligrosa que la muerte está cerca, cuando tus sentidos te digan que mejor y más razonable es renunciar a la fe que someterse al castigo torturador de los impíos que buscan nuestra vida para perseguirnos. Cuando los sentidos te digan que es más razonable renunciar al nombre de Cristo y a la fidelidad a su palabra que soportar la fría temperatura de un fusil que se yace, que se posa sobre tu frente. O cuando tus sentidos te digan que tus hijos están por morir a menos que tú renuncies a esa ilógica confianza en la palabra de Dios, cuando el mundo entero se ha unido creyendo y guardando lealtad a algo diferente. Cuando tus sentidos te digan eso, ¿qué vas a hacer? ¿A quién le vas a creer? ¿En quién vamos a creer? ¿Creeremos en un así dice Jehová o creeremos a lo que nuestros sentidos, supuestamente con mayor razón e inteligencia, nos comunican de nuestra realidad? ¿A quién le vamos a creer? Cades Barnea es un episodio que nos muestra el peligro de preferir el testimonio de nuestros sentidos por encima de un así dice Jehová. ¿Se da cuenta? Finalmente, vamos a concluir nuestra lección con una nota realmente importante. Y esta es la nota que tiene que ver con las muertes de aquellos pueblos a los cuales Israel destruía en ocasión de tomar sus tierras. Deuteronomio capítulo número 1, versículo 30 en adelante. Vamos a leer. Deuteronomio capítulo 1, versículo 30 en adelante. Mira esto. Mira por favor el versículo 30.
Y si la palabra de Dios es todo lo que ella declara de sí misma, si la palabra de Dios es absolutamente fiel, entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que creer a cada cosa que esta palabra dice. Mira lo que dice el versículo número 30 del capítulo número 1. Atención. Dice así: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Les hago una pregunta. En Egipto, ¿cuántas guerras, cuántos asadones fueron forjados en espada? ¿Cuántas estrategias militares? ¿Cuántas batallas libró Israel con sus manos, levantándose en armas para irse contra los egipcios, haciendo una revolución en medio de una sociedad para salir de ella de la cautividad? ¿Cuánto ocurrió así en el Éxodo? ¿Cómo es el Éxodo? ¿Qué ocurrió en el Éxodo? A ver, ¿quién era el responsable de afligir al pueblo que no quería dejar salir a su primogénito? ¿Quién era el responsable? Dios. ¿Quién convertía el agua en sangre? Dios. ¿Quién les mandaba las moscas? Dios. ¿Quién les mandaba las úlceras? Dios. ¿Quién les ocultaba el día y el sol para que nada se viera? Dios. Pregunto, la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, ¿cuántas plagas precedentes, anticipatorias, de alerta, de advertencia tuvo esta 10ª plaga? Tuvo 9 plagas. Escucha esto. ¿Tú crees que Dios hubiese matado a los primogénitos de Egipto si el faraón con la primera plaga deja ir al pueblo? Cuando el faraón se arrepentía y decía: oh, esta vez he pecado contra Jehová, verdaderamente yo he hecho mal, yo voy a dejar salir el pueblo, ¿tú crees que su primogénito hubiese muerto? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Escucha esto. Antes de dar muerte a un ser humano, Dios amorosamente advierte y hace todo para evitar semejante cosa. Número 2, atención con esto. Después de decirle al pueblo: yo voy a pelear por ti, cual lo hice en Egipto, yo me voy a encargar, yo enviaré avispas, yo enviaré bestias salvajes para que ahuyenten y espanten a los moradores de la tierra, al amorreo, y tú quedes en esta tierra. Yo voy a hacer eso. Después de decir eso, después de decirle: yo soy el que va a pelear tu batalla, mira esto, ocurre el episodio de Cades Barnea. El pueblo no cree a Dios, y cuando el pueblo no cree a Dios, mira lo que el pueblo hace. Por favor, mira lo que el pueblo hace. Atención. Versículo número 41 en adelante. Deuteronomio 1, versículo 41 en adelante. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos. ¿Cómo es la cosa? A ver, después de que el pueblo no le cree a Dios, después de que el pueblo rehúsa creerle a la palabra de Dios y prefiere su propia sabiduría, su propio criterio, el testimonio de sus propios sentidos, el pueblo le dice a Dios: ¿sabes qué, Dios? Hemos comprendido que hemos pecado y ahora sí queremos. Nosotros nos vamos a armar, nosotros mismos vamos a pelear y subiremos a tomar la tierra que nos ibas a dar. Oh, ¿qué podemos aprender de esto, señores? Mira lo que dice el texto. Atención. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: diles: no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Escucha esto. La única batalla que Israel había peleado antes de este episodio es la batalla contra Amalek, que atentó y atacó al pueblo por la retaguardia, sin el pueblo haber buscado nunca esa batalla. Y se ganó por la oración intercesora, en cuyo símbolo, levantando sus manos, Moisés representaba
que solo con el favor del Dios eterno la batalla se ganaba. ¿Qué estoy queriendo decirte? Lo que estoy queriendo decirte es lo siguiente. Escucha esto. Dios permitió el mal de la guerra en el contexto del mal de la incredulidad del pueblo. De manera que podemos decir juntamente con Cristo que Dios permitió este mal de la guerra por la dureza del corazón del pueblo, que de otra manera hubiese muerto sin cumplirse la palabra de Dios de traer la simiente prometida al mundo por medio de Cristo. En otras palabras, la guerra solamente fue por causa de la incredulidad del pueblo, que no creyó que Dios podía pelear sus batallas, por la dureza del corazón que prefirió sus propios sentidos a la dirección fiel de la palabra del Dios eterno. Y cuando Dios permitió la guerra, escucha bien, Dios autorizó la matanza de los inocentes, incluyendo a los niños, no porque Dios es soberano y hace lo que le plazca y tiene razón y no da cuenta a nadie. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia hace juicio para mostrar delante de todo el universo que en cada una de sus pisadas, de su trato para con el humano, ha sido fiel y justo desde el principio. Para mostrar en el día del juicio que si hubiésemos conocido el fin desde el principio, elegiríamos exactamente la senda por la cual Dios nos ha conducido. El Dios de la Biblia no es el Dios soberano que hace lo que le da la gana y no le da cuenta a nadie. Y tienes razón de hacerlo porque Él es el creador y Él es el autor de la vida y Él hace lo que quiera. No, ese Dios no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia reúne a su concilio y delante de las inteligencias celestiales y delante de los seres humanos redimidos mostrará las evidencias de su trato justo para con el ser humano y revelará en el día del juicio que era mejor morir joven y ser juzgado con justicia que acumular pecados y pecados y pecados y ser lanzado al lago de fuego y azufre para sufrir la segunda muerte. El Dios de la Biblia, cuando entrega muerte, lo hace como producto de su gracia y misericordia, porque también esto es misericordia de Dios, para impedir que en las mentes jóvenes de esos niños el pecado de sus padres no se les contara en el día del juicio, porque es mejor una vida corta, inocente delante del Señor, que una vida duradera, con pecados multiplicados que los hacen responsables para ser lanzados al lago de fuego y azufre. Cuando Dios lance a un ser humano al lago de fuego y azufre, como la Biblia lo enseña, porque Dios realmente permitirá que quienes eligieron la muerte la cosechen finalmente. Dios lanzará en el lago de fuego y azufre solamente a aquellos que delante de la cruz y del amor que atrae, delante de la cruz de Cristo, rechazaron y consideraron esa sangre derramada como inmunda y común. Dios solamente permitirá y ejecutará la muerte eterna sobre aquel ser humano que rechazó la cruz de Cristo Jesús, donde el don de la vida se nos dio en Cristo para toda la humanidad. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de amor que las Escrituras nos enseñan. Ese es el carácter de Dios que se refleja en el desierto. Es el carácter de un Dios fiel y justo en cada uno de su trato para con el ser humano. Habiendo dicho esto y esperando que lo dicho haya servido para tu crecimiento y desarrollo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se despide hoy tu servidor Manuel Ospino diciendo bendiciones. Chao, chao.